El libro está estructurado en 5 capítulos, el prólogo y un epílogo, que dan una estructura, yo diría que bastante coherente. El primer capítulo funge como de marco teórico y metodológico. Él plantea ahí, digamos, los conceptos más generales sobre los cuales se va a sustentar su teoría, y también los lineamientos metodológicos, que obviamente no entraré en detalle porque no se trata tampoco de un reporte de lectura. Es importante porque sigue un método, como también se ha resaltado, bastante riguroso, de lo más general a lo más particular, porque ya en el segundo capítulo él trata de establecer, digamos, esa distinción lengua y habla, una distinción teórica que permita justamente seguir haciendo algunas distinciones más específicas, ya hasta llegar a la morfología, al morfofonema. En el capítulo 30 es el capítulo más rico conceptualmente. Yo no digo, no me atrevería a decir que es el centro del libro, pero aquí ya profundiza en varios conceptos de la lingüística general, de la fonética, básicamente la fonología y de la morfología, que van a completar ese marco teórico, pero ahora de una manera más específica. Es el capítulo también más extenso y más rico teóricamente en términos cuantitativos, porque en términos ya cualitativos sería el capítulo 4, donde ya aquí en el capítulo 4 va a tratar de establecer esa relación entre la morfofonología y la semántica. Y esto es interesante porque la lingüística estructural insistió demasiado en el llamado carácter inmanente de los estudios lingüísticos. Hay quienes dicen que realmente en el original de Saussure no está esa teoría de que la lengua es inmanente, o sea, que la lengua no hay que estudiarla, que la lengua solo hay que estudiarla en sí misma, al margen de cualquier otra relación. Yo obtuve de los apuntes originales, un libro que publicaron recientemente, que publicó el Instituto de Lingüística, o el Instituto de llama a estudiar a Saussure, especializado en Saussure, y publicaron el manuscrito que encontraron en la casa veraniega de Saussure. Lo encontraron, lo cotejaron, buscaron, se dieron cuenta, y no está esa frase que era en el libro que publicaron en 1916, termina justamente con que los estudios de la lengua son inmanentes, y ahí no está. Lo inmanente implicaría que no existiría entonces la sociolingüística, porque la sociolingüística es el estudio de la lengua con respecto a la sociedad y otro. Y si la lengua solo se estudia de manera inmanente, quiere decir que usted no tiene que asociarla ni con la raza, y hoy existe la etnolingüística, ni la con sociedad, y hoy existe la sociolingüística, ni con la mente, que bueno, con la mente sería un poco, sí, pero no con los procesos que inciden en el desarrollo de la personalidad, que sería la psicolingüística, etcétera. Por eso se ha cuestionado mucho el concepto de inmanente, que hasta cierto punto nos permeó a quienes estudiamos lingüística en esa primera generación de, no voy a decir de lingüista para no ser un poquito presumido, pero digamos de estudiosos de la lingüística. Y porque todavía yo no sé si Carlice nos tiene a nosotros en el reino de los lingüistas, pero sí estudiosos de la lingüística. Entonces, esa primera generación tuvimos muy marcada por esa asepsia que planteaba el estructuralismo. Entonces, es curioso que Julio de los Santos aquí recupera la necesidad de vincular los estudios, especialmente de la morfología, con la semántica, porque todo sería vacío, estaríamos estudiando, sería fórmula. Y por eso este capítulo 4 relaciona la segmentación morfológica con las connotaciones, con los semas, con los contenidos. La lengua no es verdad que es forma y no sustancia, que es otro postulado que causó mucho daño de la escuela estructuralista. La lengua es forma y es sustancia.
sin sustancia. La lengua tiene que expresar sustancia. Todo está a partir. Sin sustancia no hay concepto. El mismo signo lingüístico tiene sustancia, que es el concepto. Entonces, todavía hay una buena generación de estructuralistas que se aferran a esas concepciones formalistas, esas concepciones asépticas, pero con esa edad de asepsia, de que la lengua debe estudiarse en sí misma sin tomar en cuenta relación. Es un gran capítulo que prepara entonces para el capítulo 5, donde va a desarrollar con más amplitud su concepción del morfofonema, que ya Gerardo lo explicó brillantemente, aunque sucintamente, pero yo creo que brillantemente. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene para la segmentación, que tal vez fue el único puntito que faltó? Y es que muchas veces, y es mi experiencia como profesor, los estudiantes tienen problemas para identificar especialmente los gramemas derivativos, no tanto los flexivos, sino los derivativos. Y a veces pueden pensar que palo y pala se oponen en cuanto al género. Al género gramatical es una coincidencia que lo hicieran. Pero si uno busca la composición y dice, ¿será esa O un fonema y un morfema a la vez? Y será esa A un fonema y un morfema a la vez, estamos en presencia de un morfofonema. O sea que la O, la A, la misma N, puede ser cuando la N indica el plural de la tercera persona, que son inseparables, como ya lo dijo Gerardo, llamado sincretismo fonético. Hoy en día, la N es la marca de persona inseparable de números. Es imposible en los verbos que haya buscar un gramema que te indique la persona y otro número. Siempre están juntos, siempre. Y muchas veces se sintetizan persona, número, modo, tiempo. Por ejemplo, en él canta, sin él, ese A de canta está expresando todas las flexiones. Hay un gran sincretismo morfológico y semántico. De ahí el gran acierto de en el capítulo 4, Julio, estudiar la morfología y la semántica juntos, de asociarlas. Entonces, mientras tenemos que una A como la A de menta, simplemente es un componente fonológico. Sin embargo, en canta es un componente fonológico, es un fonema, pero es un fonema que está cargado de marcas morfológicas. Por tanto, es un morfofonema muy rico. Entonces, si se tiene en cuenta que cuando estamos en presencia de un morfofonema hay que segmentarlo, pero que si no tiene ninguna carga semántica, tal vez haya que tomarlo, que es un concepto que a lo mejor haya que trabajar más en el libro de Julio, de alomorfo y sobre todo de la polinimia alomórfica. Por ejemplo, el alomorfo está determinado contextualmente, varía de acuerdo al contexto. Digamos que en muramos, moriremos, muerte, ustedes notan cómo va variando el lexema, pero ese lexema va variando por el contexto tanto del acento como de los fonemas que siguen. Entonces todo alomorfo está en relación complementaria, o sea, donde aparece una forma no aparece la otra, y está determinado por un contexto. Si tomamos la palabra cuadro, cuadrito, o cuadra y cuadrito, vamos a encontrar que ahí hay dos alomorfos, porque cuadro va a tomar la forma de R final, cuadri, cuando le sigue una variante sufijada, ¿no? Un sufijo. Lo mismo va a ser los otros. Y van a coincidir cuadre, DR, el mismo morfema fonológicamente hablando, pero tienen sentido distinto. Ahí estamos en presencia entonces de una polinimia morfológica, porque tienen el mismo nombre y varían, los alomorfos varían de acuerdo al contexto. Todo este campo
Julio está haciendo, digamos, un experimento. De ahí la importancia de que haya lanzado esto, porque nos reta a nosotros, los que estábamos demasiado sumergidos en los estudios del discurso, a retomar las reflexiones también lingüísticas, porque ahí tenemos un desafío que tenemos que resolver. ¿Cuándo podemos hablar de alomorfo, incluso múltiple o polinímicos? Julio y yo habíamos propuesto que la polinimia sustituyera lo de sinonimia, porque eso es un contrasentido decir sinonimia, porque está diciendo de que con el mismo nombre, y al contrario, lo que tienen es cosas distintas. Lo que es vario son los nombres. Nimia, donde quiera que se oye en lingüística, sabemos que es significante o nombre. Entonces, son polinímicos y también varían de acuerdo a un contexto. Es algo que no se ha estudiado. Yo digo que el libro más completo de morfosintaxis es la nueva gramática de la lengua española. Yo creo que ahí había de todo. Yo decía, ahí está todo lo que se necesita. Sin embargo, me puse a repasar y no están estos casos de morfofonema, ni están estos casos, llamémosle a los morfos múltiples y polinímicos, etcétera. Lo que quiere decir que sí, que hay que seguir estudiando esto. Entonces, mis felicitaciones al hermano y colega Julio. Mis felicitaciones también a la magnífica presentación y muy generosa de Gerardo. Vámonos a congratular también todos los que amamos el mundo de la lingüística, porque estamos en una presencia de un desafío para retomar los estudios lingüísticos. Muchas gracias.